El mensaje que quiero compartir el día de hoy, mis queridos hermanos, con ustedes, no es un mensaje nuevo. El día jueves, cuando estábamos en la reunión de oración y hermano David estaba enseñándonos el pasaje de Daniel, capítulo número 6, al final de la enseñanza, David dio oportunidad a los hermanos que quisieran compartir algo. Y nuestro querido hermano Juan Espinosa compartió algo. ¿Estás, Juan, por ahí? ¿Podrías prender tu micrófono y no sé si recuerdas lo que comentaste el día jueves? Creo que sí, bueno, que en esa historia de Daniel, bueno, en el Foso de los Leones, la historia termina bien, pues, y que uno quisiera que todas las historias terminaran así, que Dios salva y hace milagros para nuestro bien, aparentemente, pero que no todas las historias terminan así, y bueno, que los profetas los mataron, que Esteban tuvo que morir, que en los hechos vemos que a Jacobo muere, a Pedro lo salva, pero que en todos esos casos Dios actúa de la misma manera, que uno quisiéramos a nuestros ojos que siempre terminara como esa historia, ¿cierto? Gloriosa, los leones con su boca cerrada, pero que, bueno, que el Señor siempre está siendo fiel, igual de salvador en todos esos casos, y Él se glorifica de igual manera, y el que tiene que partir, bueno, va al hogar. Eso, algo así fue lo que comenté. Okay. Eso fue una parte de lo que compartiste. ¿Y recuerdas la otra parte que compartiste? Dijiste otra cosa. Que era fiel también en todo, ¿no? Como en lo de... ¿Eso era? Sí, sí. Mucha dije otra cosa que no. No, si compartiste ambas cosas, no hay problema. Está bien. Es interesante que él, en las cosas del reino, a él no le pudieron encontrar nada. Y lo que me llamaba la atención es que él se tomaba con la misma seriedad y la misma fidelidad las cosas espirituales y las cosas terrenales también, porque en ninguna cosa, yo pensaba, es como cuando uno no sé, yo conocí a hermanos que al final lo único que le pueden decir es como canudo, así, ya, como que no le pueden decir nada más porque no le encuentran nada. Y eso también me llamó mucho la atención. Y pensaba en mí si soy igual de fiel en las cosas terrenales, en el mundo, y si las personas veían lo mismo, no creo, pero lo mismo que en Daniel. Eso creo que era, ¿no? Eso es. Bueno, ambas cosas, pero yo me quedé pensando en eso que tú dijiste, lo que estás compartiendo al final, en tu reflexión. Tú comentaste que si a ti tú dijiste cómo saber o no si uno es fiel en todas estas cosas, si a uno nos buscaran cosas, si encontrarían algo o no. Y me quedé pensando en eso, no solamente en ti, me quedé pensando en mí, ¿sí? Y a raíz de eso es lo que quiero compartir con ustedes. Y al compartir este mensaje, que en otras ocasiones tal vez han escuchado algo parecido, no quiero que pensemos en nadie. Si bien voy a hablar de algunas personas, traté de no poner sus nombres, aunque son cosas públicas, porque no es la idea que pensemos en otros, no que pensemos en fulano, en este, y también a través de la predicación he orado que cada uno de nosotros pensemos en nosotros mismos, no pensemos en el hermano, en otro hermano que yo conozco que tal vez no está viviendo o no está obedeciendo las cosas como el Señor quisiera. Entonces, por favor, pensemos en nosotros. Yo quiero contarles que David Almuna, ¿estás conectado ahí? Sí, doctor. ¿Tú te acuerdas? Hace, no recuerdo, mucho tiempo atrás, tal vez más de un año, me viste un día en bicicleta en la iglesia y me dijiste algo, ¿te recuerdas? No me voy a acordar, pastor, pero... No. Ya. Tú no te recuerdas, pero yo sí me recuerdo. Yo normalmente voy en bicicleta a veces a la iglesia y él me dijo, pastor, ¿y el casco? ¿Te acuerdas o no? ¿No te acuerdas? Ah, sí, a todos los deseo por eso. Ya, gracias. Sí, a todos los deseo por eso, al pueblo. Ya, gracias por desearme. Me dijo, ¿y el casco? Y yo le dije, no uso casco. Y él me dijo, bueno, no me lo dijo, pero con su cara me dijo, así como
¿Ustedes saben que hay una disposición legal que uno debe usar casco cuando anda en bicicleta? Y cuando ya es de noche necesita usar alguna medida que pueda reflejar o no algo de luz. Y mientras me devolvía a la casa en la bicicleta sin casco, tenía que reconocer delante del Señor que estaba quebrantando o cometiendo una infracción. Y comencé a comprar cascos. Tengo ahora una colección de cascos en bicicleta. Ahora no ando en bicicleta, pero tengo una colección de cascos. Y cuando veo a alguien que anda sin casco, independiente si va a la esquina o un par de cuadras, le digo que necesita cumplir con la ley. Y la ley dice que hay que usar un casco, no importa el tipo de casco. Bueno, lo que quiero compartir es a raíz de la contingencia y quisiera creer que este mensaje es en vano, en el sentido de que no nos va a servir porque nosotros estamos cumpliendo este mensaje, que ninguno de nosotros se va a sentir reflejado porque estamos cumpliendo este mensaje. Es como si yo fuera a predicar respecto de que, hermanos, tienes que usar casco cuando andas en bicicleta y todos ustedes me dijeran, pastor, nosotros usamos casco, que así perdió su tiempo advirtiéndonos de que usemos casco, porque nosotros ya lo hacemos. Si es así, prefiero creer que el mensaje está perdido y que ustedes están obedeciendo y estamos obedeciendo las cosas que quiero compartir. Esto lo saqué de las noticias. Esta es una información de un pastor en Estados Unidos y dice: pastor de 58 años fue arrestado por reunión ilegal. Y cuando estamos hablando de algo ilegal y tenemos un abogado conectado aquí, que no lo voy a dejar hablar, pues si no, no para más, pero significa que se está quebrantando una ley o una norma o una disposición. Y en nuestro país hay varias leyes y normas en este periodo que estamos viviendo que se quebrantan de una manera increíble. Y espero que usted y yo no seamos parte de los que estamos quebrantando estas normas legales o disposiciones legales, no sé cuál es el término correcto, pero por lo menos este pastor fue arrestado porque estaba reunido de manera ilegal y por violar las órdenes de aislamiento al celebrar 2 servicios el domingo en la ciudad de Tampa, en la costa este de Florida. El pastor ignoró intencionada y repetidamente las órdenes de las autoridades. Es decir, el pastor con propósito, sabiendo que no podía reunirse y que no debía reunirse, se reunió de manera igual. Y no solamente lo hizo una vez, sino que lo hizo varias veces. Por lo tanto, dice allá, poniendo a su congregación y a nuestra comunidad en peligro. Y ahí está de dónde era esta situación. Esto que está acá es de un pastor chileno, y yo no voy a calificar qué tipo de pastor, por eso le digo, no es la idea que pensemos en ellos, sino pensemos en nosotros, cómo actuamos nosotros dependiendo de estas normas legales. El pastor criticó a todos aquellos que no se atrevían a predicar en plena emergencia sanitaria, llamándolos a salir a las calles. Las autoridades en cuarentena nos están llamando a no salir a las calles y a salir con cierto tipo de permisos. Sin embargo, acá hay alguien que está llamando, ¿no?, a desconocer o a desobedecer abiertamente estas indicaciones. Y él citó, la palabra de Dios dice que debemos ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Sobre los enfermos pondremos las manos y estos sanarán. Si fuera así, nadie moriría de COVID. Si pudiéramos poner las manos y los enfermos sanarían, no habría muertos realmente. Y esto es una noticia que se dio creo que en los Andes. La muerte del presidente de la Corporación Metodista Pentecostal de Chile, Mario Salfate Chacana, se notificó la noche del martes 14 de abril. Fue una noticia que conmocionó a la comunidad evangélica luego de que el líder religioso permaneciera 3 semanas hospitalizado tras dar positivo por COVID. Salfate es uno de los 4 pastores que dieron positivo por la enfermedad luego de asistir a un evento que reunió a más de 300 líderes evangélicos el pasado 16 de marzo en Paine, en la región metropolitana. Y lo que yo quiero que nosotros podamos pensar es cómo estamos nosotros acatando las órdenes y las disposiciones que el gobierno y la autoridad va estableciendo. Yo creo que para nosotros, cuando hablo para nosotros, me refiero para nosotros como ciudadanos, es muy fácil mentir, hermanos, es muy fácil.
No sé si usted ha visto la gente que pillan en toque de queda en la noche o no, que no tiene salvoconducto, las mentiras realmente o no, tienen para mentir como quieran, con tal de evadir o no los controles o de justificarse ante cosas que son injustificables. Y recordaba ese día jueves, ¿o no?, que a Daniel se le buscó las cosas relacionadas al reino, ¿sí? A un reino pagano, al reino de Ciro, y ninguna cosa se encontró, ¿o no?, de qué acusarlo. Es decir, si yo pongo a Daniel aquí en medio de esta situación, no ha quebrantado la cuarentena, no lo podemos acusar de que ha quebrantado la cuarentena. Si está aquí, no lo podemos acusar que ha quebrantado o no el toque de queda. No lo podemos acusar que ha mal usado o no los permisos en tiempo de cuarentena. No tenemos de qué acusarlo, irreprensible. Y me pregunto si nosotros, los creyentes, los que estamos aquí ante esta pantalla o no, los que pertenecemos a esta congregación, independiente de otros creyentes y de otros hermanos, si nosotros estamos o no guardando las disposiciones que la autoridad está estableciendo. Mire, anoté algunas cosas respecto de los permisos colectivos para trabajar. No sé si usted sabe que la autoridad va ajustando porque se da cuenta que los ciudadanos chilenos y probablemente los ciudadanos de todo el mundo buscan los resquicios legales o tratan de mal usar o no estos permisos. Dice que hubo un cambio ahora, dice que busca evitar que los trabajadores hagan mal uso de las credenciales de trabajo para salir durante la cuarentena, y eso se hace mucho. Los permisos para trabajar tienen ese propósito, ¿no? Que las personas vayan de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Pero como las personas tienen este permiso, usan este permiso de una mala manera. Lo usan para hacer cualquier otra cosa, ¿o no? Dice, ¿cómo realizar, por ejemplo, compras o trámites de personas, asuntos que requieren de un permiso distinto, ¿no?, a este permiso laboral? Entonces las personas del mundo dicen, bueno, yo tengo un permiso para trabajar, pero yo puedo ir al supermercado, puedo ir para allá, puedo ir a ver a mi amigo, puedo ir a, o no. Y, hermano, lo que quiero transmitirle es que es un caldo de cultivo muy fácil para que nosotros caigamos en lo mismo y podamos mentir, ¿sí? Sacándonos o mal usando ciertas cosas. Lamentablemente, dice la autoridad, hemos visto como en algunos casos las personas han mal utilizado las credenciales y el carnet de identidad para realizar cosas distintas a las funciones laborales. Si una persona está en un supermercado y muestra un permiso único de desplazamiento para trabajar, va a ser sancionada porque no está en su trabajo. Es decir, ese permiso, si esa persona está en el supermercado, tiene que tener un permiso para hacer compras y no su credencial de trabajo. Si quiere ir al supermercado, dice la autoridad, tiene que sacar un permiso individual o desplazamiento para ir al supermercado. Esto es para los permisos que tienen que ver con cosas laborales. Los permisos temporales, que son tal vez los que nosotros, de los que estamos conectados aquí, somos los que más usamos, ¿o no? Permisos temporales para asistir a centros de salud. Debe tener en consideración que la duración de este permiso, de salud, ¿o no?, tiene una duración de 12 horas. Ahora, ¿qué es lo que hace la gente del mundo? No los creyentes de Fuente de Bendiciones, me imagino. Como yo tengo 12 horas y yo voy al médico y me desocupé y usé de estas 12 horas solamente 4 horas, yo creo que tengo 8 horas libres para seguir usando el permiso. Y ese no es el espíritu de este permiso. El espíritu de este permiso es que si yo voy al médico y me demoro 10 horas, puedo estar las 10 horas. Si me demoro 2 horas, me debo devolver a mi casa y no tengo 10 horas libres para hacer otras cosas. Pero eso es lo que hace la gente del mundo. Pide un permiso de 12 horas para ir al médico, ocupa solamente 3 o 4 horas en el médico y cree que tiene de libre disposición el resto de las horas. Pero eso no es el espíritu de esa medida. Solo podrá registrar a un acompañante, el cual deberá registrar con su RUT y nombre completo. Dice respecto de este permiso, ¿cuáles los vicios que ha visto la autoridad que la gente hace?
hay algunas denuncias de que esos permisos se logran a través de solicitudes de horas médicas que finalmente después nunca se utiliza. Es decir, una persona pidió 12 horas para ir al médico y nunca fue al médico, pero tiene el permiso para poder moverse por 12 horas. Esa es la astucia o la mala astucia que tienen los hijos del mundo, porque quisiera creer que ninguno de nosotros hace mal uso de ninguno de estos permisos. Estamos revisando, dice, algunas situaciones que se están vulnerando. Y a raíz de esto, entonces, yo quisiera, queridos hermanos, hablarles una vez más acerca de la integridad. Muy difícil de encontrar integridad, pero tan necesaria. Nosotros, hermanos, podemos engañar a quien queramos, menos a Dios. Podemos simular, podemos justificarnos con lo injustificable, podemos hacer lo que queramos, pero no ante Dios. Yo espero que así como dijo Marina, cuando ella está comentándonos, ¿no? Yo le decía que se desquite con el Jesse, y ella comentaba que son situaciones, no quiere que, no me recuerdo Marina tus palabras, pero era como no quiero caer en peleas chicas por cosas chicas, ni peleas chicas ni peleas grandes. Los creyentes no estamos en este mundo para pelear. Tenemos canales, me imagino, en los trabajos laborales, si tenemos problemas, por dónde nosotros podemos dirigirnos, por dónde nosotros podemos conducirnos. Pero necesitamos tener cuidado porque lo que está en juego es nuestro testimonio. Más que de nosotros se va a hablar de los pastores evangélicos, más que de Víctor Veloso, más que de usted se va a hablar de los evangélicos. Los creyentes no respetan las leyes, los creyentes no respetan las autoridades, los creyentes, y el Señor sí nos ha llamado a respetar y a obedecer las autoridades que Él ha establecido. Por lo tanto, queridos hermanos, vuelvo a insistir, quisiera creer que nosotros, si no tuviesen que revisar, juzgar, examinar respecto de estas cosas contingentes, estamos aprobados. Que no vamos a recibir ninguna multa, ni estamos haciendo mal uso de nada, no porque no nos han pillado, sino porque nosotros estamos haciendo las cosas para honrar y agradar al Señor. Integridad, nuestra calidad de cristianos confrontada. Definiendo la integridad, básicamente significa que es una persona recta, que es una persona proba, que es una persona intachable, que no carece de ninguna de sus partes, una persona completa. Cuando el hermano David nos enseñaba el día jueves acerca de Daniel, Daniel no solo era fiel en las cosas espirituales, era también fiel en las cosas materiales y era también fiel en las cosas gubernamentales. Tenía un trabajo que hacer ante las autoridades del imperio persa y eso era lo que hacía Daniel, intachable, nada de qué acusarlo en cuanto a los negocios del reino, que no eran necesariamente los negocios de Dios, pero eran los negocios que él tenía que atender. Pero también Daniel era intachable en su relación con Dios. Y hermanos, nosotros tenemos que ser intachables en todas las áreas de nuestra vida, como ciudadanos, como padres, como esposos, como hijos del Señor, como trabajadores, como sea. No es que solamente nosotros somos intachables en las cosas espirituales, eso tiene que redundar en que somos intachables y vivimos de manera recta en todas las áreas de nuestra vida, porque eso es lo que honra al Señor. ¿Cómo nos califican las personas? ¿Sí? Si tuviésemos que preguntar a nuestros vecinos, tuviésemos que preguntar a nuestros familiares cercanos, creyentes y no creyentes, si tuviésemos que preguntar a las personas donde trabajamos, a nuestros jefes, ¿somos personas responsables? ¿Somos personas veraces? Es increíble, hermanos, como les digo, cada vez que veo las noticias me sorprende la desfachatez de la gente del mundo para mentir, para mentir. Y quiero creer, mis queridos hermanos, que nosotros en medio de un mundo mentiroso, en medio de una sociedad que miente a descaro, nosotros somos veraces. Hace un par de días, no sé si fue ayer o antes de ayer, encontraron unos trabajadores en un campo de golf
No sé si usted vio las noticias, los miraron con unos drones y los vieron que estaban haciendo jardinería. Y les preguntaron a ellos, ¿ustedes son jardineros? No, nosotros somos guardias. Y comenzaron a mentir porque sus jefes parece que les habían, no sé si obligado a mentir o sugerido a mentir o no, hasta que después de muchas evidencias reconocieron realmente qué era lo que estaban haciendo. Sus permisos laborales no correspondían a la actividad que estaban haciendo. Y me preguntaba, ¿habrá hermanos que hacen o hacemos exactamente lo mismo? Hermanos que estamos haciendo funciones que no corresponden, que no son permitidas y nosotros mentimos y tratamos de justificarlo con algo. Queridos hermanos, en medio de un mundo mentiroso, en medio de gente que miente sin descaro, que pueden llamar mentiras blancas, mentiras piadosas, lo que sea son mentiras. Y el padre de la mentira es el diablo y Dios aborrece la mentira. Dios ama la verdad. ¿Somos creyentes veraces? A mí me duele en el alma cuando escucho de hermanos que hablan de otros hermanos y dicen, no le creo, no le creo. Qué triste es cuando el testimonio de alguien se ve marcado como una persona que no es veraz, que no dice la verdad. Tanto que otros no le creen. Como dicen en el mundo, no le creo ni lo que reza, ni lo que ora le creo. Hermanos, que Dios nos use en medio de cualquier circunstancia, en medio de un trabajo, en medio de la familia, como creyentes veraces, veraces. Daniel tenía testimonio de ser un creyente veraz, un creyente responsable. Serios, ¿sí? Serios. Esto no es un juego. La autoridad varias veces aquí y en otros países del mundo ha dicho, esto no es un juego. Yo quiero creer que los hermanos somos serios y no estamos jugando con estas cosas porque tiene que ver con la vida nuestra y con la vida de otros y tiene que ver con el testimonio nuestro. Personas no usan mascarillas, personas van más en fiesta, personas hacen un... Yo me imagino el deseo que hoy tendría la Nicole con Cristóbal de estar en el cumpleaños de la Susan. No se puede. Entre paréntesis, yo sé que a mi señora no le gusta, se pone incómoda, pero yo también agradezco al Señor, estuvo de cumpleaños esta semana. Pero no puede venir nadie. Por más que quiera venir alguien, por más que quisiéramos estar con el resto de la familia, no se puede, no se puede. Maximilian me habló esta semana de tal vez el deseo de traer a su mamá a su casa. No se puede, no se puede. No porque no queramos, es porque la autoridad ha dicho que no. Y los creyentes tenemos que obedecer las autoridades. Obedientes. ¿Tenemos testimonio de ser creyentes obedientes? ¿Usted sale de su casa con permiso o sin permiso? ¿Le da lo mismo? ¿Y los permisos que usted está usando son para lo que dicen esos permisos y está cumpliendo esos propósitos o lo está mal usando? Si lo detuviesen, no quisiera recibir una llamada, pastor, estoy en la comisaría, estoy preso, me detuvieron, tengo que pagar una multa. Hace años atrás, un joven de nuestra congregación le pasaron un parte por no usar un cinturón de seguridad en un bus. Hermanos, nos puede pasar a cualquiera de nosotros y tenemos que tener cuidado, ¿sí? Tenemos que ser obedientes, tenemos que respetar las leyes. Romanos capítulo 2, versículo 24, hablando acerca de los judíos, dice el apóstol Pablo, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Los judíos lamentablemente no dieron un buen testimonio como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como la nación de Dios. Los gentiles murmuraban y hablaban mal de Dios por la conducta que tenían los judíos. Y muchas veces en el mundo la gente habla mal de Dios por el mal testimonio que damos los creyentes, usted y yo.
Yo conozco un evangélico, yo conozco un pastor, yo conozco una iglesia, yo conozco unos hermanos, yo conozco, y siempre son para hablar de cosas no correctas. Porque alguno de nosotros no ha vivido de acuerdo a las demandas de Dios, no ha estado a la altura de su llamado. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros los judíos. Una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto. Al referirnos a hacer lo correcto significa hacer todo aquello que consideramos bien para nosotros y que nos afecta a los intereses de las demás personas. Y en estos días las normas que el gobierno está estableciendo en nuestro país y en la mayoría de los países es para proteger los derechos también de otras personas. La hermana Jenny está aislada en su casa para proteger a sus padres y a su hermana. Es decir, tenemos que ser responsables y cuidar a otros, Una persona que hace lo correcto va a obedecer las leyes, porque estas están establecidas para protegernos y cuidar a otros. Según las Escrituras, ¿cómo define la integridad? El Salmo 15 es un salmo hermoso y nos da algunas descripciones. Primero, hace el salmista David una pregunta. ¿Quién habitará, quién será recibido en tu tabernáculo? Esta pregunta es ¿quién? ¿A quién, Señor, tú vas a recibir en tu casa, en tu presencia? Y hermanos, no es cuestión de llegar y entrar a la presencia del Señor, no. Para entrar a la presencia del Señor hay que estar en las condiciones óptimas espirituales para poder entrar a su presencia. Estamos hablando de la presencia del Señor. Estamos hablando de la casa del Señor. En el caso de David está pensando en el templo donde estaba la morada física de Dios. ¿Quién, Señor? ¿A quién tú vas a permitirle entrar y quedarse en tu presencia? Preguntó David, ¿quién morará en tu monte? ¿Cómo es el monte santo? Es un monte santo. Dios no permite en su presencia pecado. Y nosotros cuando pecamos debemos confesar nuestros pecados para que el Señor nos limpie de toda maldad y podamos estar aptos para estar en su presencia. Por lo tanto, él comienza a decir quién es, cuáles son las características, quién es. El que anda en integridad, ese puede entrar, ese puede morar con Dios en su tabernáculo, ese puede entrar a su monte santo. Y hermanos, andamos, y la palabra andar significa algo constante, no una excepción la integridad, sino que nosotros vivimos constantemente de manera íntegra ante Dios. Él dijo, si tú eres íntegro en todas las áreas de tu vida, puedes entrar y morar. El Señor va a recibirte. El que hace justicia y no injusticia, ese puede entrar, dijo él. El que habla verdad en su corazón. Si somos creyentes mentirosos, el Señor no va a permitir que moremos en su presencia. No va a tener comunión con nosotros. Si nosotros no andamos en integridad, el Señor no va a recibir nuestra adoración, no va a recibir nuestras oraciones, no va a recibir nuestras gratitudes, no las va a aceptar, porque Él es santo. El que no calumnia con su lengua. Si somos calumniadores, si somos personas que estamos hablando mal de otros o no, no vamos a entrar. El Señor no permite calumniadores en su presencia. Ni hace mal a su prójimo. Porque Dios nos envió a amar al prójimo y no a hacer mal al prójimo. El que no admite reproche alguno contra su vecino. Ese dijo el Señor. Los que viven así pueden entrar y morar conmigo. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia el juramento. Quien su dinero dio a la usura, ese no va a entrar. El que da su dinero a la usura es usurero o no, o hace mal uso de su dinero, ese dijo el Señor, ese no va a entrar a morar conmigo, ese no va a estar en mi monte santo. Yo no voy a tener comunión ni compañerismo con personas así, ni contra el inocente admitió cohecho.
El que hace estas cosas no resbalará jamás. Por lo tanto, queridos hermanos, Dios demanda de nosotros que seamos creyentes íntegros. Y Dios quiere usar nuestras vidas como luz en medio de un mundo que no es íntegro, que es corrupto, que es injusto, que miente o no para conseguir sus objetivos. En Josué capítulo 24, versículo 14, dice el Señor: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, en fidelidad. Mis hermanos, si no somos temerosos del Señor, no tenemos que temerle al virus, al COVID, tenemos que temer al Señor. Es por el Señor que obedecemos las autoridades. No tenemos que tener temor del parte. No me partearon, salí, no me pillaron, pero hemos pecado contra Dios porque hemos quebrantado las normas de Dios. Hemos quebrantado la justicia que Dios ha establecido. Me pillen o no me pillen. Y servirle con integridad y en verdad. Mis queridos hermanos, si nosotros somos creyentes temerosos, que respetamos, que amamos a Dios, que queremos honrar a Dios, que queremos agradar a Dios, entonces le vamos a servir de una manera íntegra, con todas las áreas de nuestra vida, en todos los aspectos. Y lo haremos de una manera fiel a Él. Y el apóstol Pablo escribiendo a Tito de cómo él debía comportarse, ¿sí? Y Dios esperaba que Tito fuera un ejemplo. Hermanos, somos ejemplos, ¿sí? Dios quiera usarnos en medio de... Siempre se dice que el creyente es el puntito negro en la pizarra blanca. Dios quiere usarnos así. Dios quiere que la gente ponga los ojos en nosotros para ver la obra de Dios en nosotros. Dios no quiere escondernos, Dios no quiere esconder la luz, Dios quiere ponernos como luz en el mundo sobre un monte para que la gente nos vea. Y le dice el apóstol Pablo a Tito: preséntate tú en todo como ejemplo. Tú tienes que mostrarle a los creyentes ahí en Creta cómo es un creyente de verdad, cómo es un creyente genuino, cómo es un creyente verdadero, cómo es un creyente temeroso de Dios. Y tienes que hacerlo no por lo que dices, sino por cómo vives. Tienes que ser un ejemplo de buenas obras, Y hermanos, sabemos que Dios nos salvó no por obras, pero nos salvó para buenas obras. Dios quiere que las personas vean en nosotros las buenas obras y glorifiquen a Dios por esas buenas obras. El apóstol Pablo espera en esta ciudad de Creta, donde la gente dice que eran mentirosos, glotones, borrachos, ¿o no? Dios quiere que Tito muestre con su conducta que él es temeroso de Dios y que camina de acuerdo a la palabra de Dios. Y hermanos, lo mismo que se le esperaba de Tito se espera de usted y de mí. Somos ejemplo de buenas obras, ejemplo de hijos de Dios, ejemplo de creyentes que honramos a Dios, presentándote tú Tito, en todo como un ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad, motivación pura. Cuando enseñes, Tito, tienes que hacerlo con una motivación pura y no con una mala motivación, no con una doble motivación, sino con la motivación de honrar y agradar al Señor. Hermanos, usted y yo podemos ser o somos reconocidos como ejemplo de buenas obras o somos reconocidos como ejemplo de malas obras. Dios quiere que seamos ejemplo de buenas obras. En medio de esta pandemia podemos ser diferente a cómo actúa la gente del mundo y ser un ejemplo de buenas obras. En Primero de Reyes, el capítulo 9, le dijo el Señor a Salomón: si tú, Salomón, anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad. ¿Qué le agrada al Señor? La integridad del corazón, ¿sí? Creyentes completos que quieran honrar y obedecer al Señor en todas las áreas que el Señor nos ha demandado. Nos sirve la integridad solo en el culto. En la iglesia todos parecemos íntegros. En la iglesia todos hablamos aparentemente verdad, parecemos piadosos,
Pero Dios quiere que en nuestros hogares, en la intimidad de nuestros hogares, Dios quiere que en nuestros negocios, Dios quiere que en nuestras familias, que en el trabajo, que como ciudadanos, en todas partes, nosotros seamos íntegros de corazón y justos, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y decretos. Eso es lo que Dios quiere. La integridad es la obediencia a Dios en todas las cosas que Dios nos ha mandado. No solo en algunas cosas o no solo en las cosas que a mí me gustan. Hermano, créanme, yo estoy deseoso de salir de aquí porque tengo tantas cosas que hacer. Me hubiese encantado estar con la familia del Guti y abrazarlos, a mis hermanos que conozco hace años, a mi hermano David, darle un abrazo o no. No se puede, no se puede. Cuando falleció el papá de nuestra hermana Javiera, me hubiese encantado estar con ella y abrazarla. No se puede. Y así, hermanos, hay un montón de cosas que no se puede. He tenido a mi suegro enfermo, me encantaría ir a verlo, estar con él, no puedo. Hermanos, tenemos que obedecer al Señor, guardando sus estatutos. La Biblia respalda nuestra conducta o la condena. Y en este contexto de conducta que estamos hablando, ¿no? En Mateo capítulo 23, los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Yo siempre cuando pienso en los escribas y los fariseos pienso en los bautistas. Nosotros, bautistas fundamentales, bíblicos, misioneros, tenemos todos los títulos, ¿no? Para mostrar que somos fieles a las Escrituras. Puede ser que somos fieles en la enseñanza de las Escrituras, pero no sé si somos fieles en la aplicación de las Escrituras, en cómo las vivimos. Los escribas eran las personas que escribían las Escrituras, las personas que enseñaban las Escrituras, los intérpretes de la ley, los fariseos, los maestros, personas que se conocen las Escrituras al revés y al derecho, pero no por conocerlas, las obedecían. Así que dijo el Señor, todo lo que os digan los escribas y fariseos que guardéis, guardadlo, porque están enseñando la palabra de Dios y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque no son ejemplos de buenas obras, porque dicen y no hacen. Y hermanos, que el Señor nos guarde de ser creyentes que decimos y no hacemos, que conocemos las Escrituras pero no las obedecemos. Yo sé que los que estamos presentes aquí, todos sabemos que tenemos que obedecer las autoridades, ¿o no? Pero no lo hacemos. Yo sé que todos los que estamos presentes aquí sabemos que debemos orar por las autoridades, pero no lo hacemos. Es decir, no somos distintos a los escribas y fariseos, que decimos y no hacemos. La integridad y sus características, algunas de sus características. Y quiero mostrarles el ejemplo de Daniel, ¿sí? El buen ejemplo de Daniel. Él es un buen ejemplo, hermano, usted y yo somos ejemplo, puede ser bueno o malo, pero somos ejemplo. Las personas van a mirarnos, van a observarnos. Sus hijos van a observarle a usted y a mí. Ante nuestros hijos somos buenos o malos ejemplos. Ante nuestra congregación somos buenos o malos ejemplos. Ante sus vecinos. Si mis vecinos me ven salir sin mascarilla, voy a hacer un mal ejemplo. Un día me encontré con el hermano Ricardo, no sé si te acuerdas, Ricardo Araya, no tienes que responder, pero probablemente te acuerdas. Y justo ese día iba a comprar con la Ceci, iba a entrar al negocio y yo andaba sin mascarilla y Ricardo me regaló una, no sé cómo se llama, pero una cosa que se pone como soldador, ¿o no? Me tapaba de la frente a la boca. Gracias por eso, sin ninguna duda, porque si no soy de un mal ejemplo, de un mal ejemplo. Si no uso mascarilla, mis hijos no van a usar mascarilla. Mis vecinos tampoco, ¿no? O me van a criticar por no usar. Si yo salgo sin permiso o mal uso mis permisos, mis hijos van a saber eso. Y si no lo saben, Dios lo sabe. Sin embargo, Daniel era un creyente íntegro en todas las áreas de su vida, no solo en las cosas espirituales. La integridad va a proteger a Daniel y le va a proteger a usted y me va a proteger a mí. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. ¿En qué cosas Daniel estará quebrantando las leyes del reino? Y no encontraron ninguna.
mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel en las cosas del reino, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Es decir, la integridad, el hecho de que él viviera cumpliendo, ¿no?, las leyes del reino, le dio protección, protección. Queridos hermanos, la integridad va a protegernos. Si usted está usando bien sus permisos, usted va a poder salir, ir al médico, ir a comprar, sabiendo que me pueden fiscalizar. No tengo que mentir. Estoy haciendo las cosas de manera correcta. Le dio seguridad. La integridad a Daniel le dio seguridad, le dio confianza, confianza. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. El edicto de que no se podía orar o clamar a ningún dios que no fuera o no el rey. Abrió las ventanas de su cámara, de su pieza que daban hacia Jerusalén, y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. No es que está desafiando la autoridad, no es que se está rebelando contra la autoridad. Esto es lo que hace siempre. Siempre lo hizo antes, durante y después, ¿o no? Solía orar 3 veces al día, y ellos sabían eso. Por eso inventaron una norma, ¿o no?, para acusar a Daniel sabiendo lo que era su práctica. Pero no está haciendo esto para desafiar al rey, no está haciendo esto para ofenderle de ninguna manera. Él podía saber que esta conducta le daba seguridad y le trajo bendición. La integridad le trajo bendición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera porque fue engañado el rey por estos sátrapas que tramaron toda una artimaña para atrapar a Daniel porque tenían celos de Daniel. Y el rey quería librar a Daniel, pero no podía hacerlo porque había dictado una ley. Hasta la puesta del sol trabajó el rey Darío, ¿no?, para librarle, pero no pudo. Sin embargo, Dios sí le libró. Entonces, cuando se da cuenta el rey que Daniel ha sido librado del foso de los leones, se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. De parte mía, dijo entonces el rey, expuesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. ¿Se dan cuenta que la integridad de Daniel no solo trae bendición a Daniel, trae también testimonio a Dios? Trae un buen testimonio, se habla de Dios, del Dios de Daniel. Ese es el Dios viviente, el Dios que permanece para siempre. Su reino, dijo el rey, no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Y este Daniel, aquí está la bendición, prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el Persa. Esta prosperidad de Daniel no está basada en la mentira. Esta prosperidad de Daniel no está basada en el engaño. Esta prosperidad de Daniel está basada en su integridad y en su obediencia a Dios. Mis queridos hermanos, se puede prosperar impíamente. Se puede prosperar mintiendo. Pero eso no honra a Dios. Eso no es íntegro. Salmo 15:2, nuevamente se los leí hace un ratito, nuevamente aquí están las palabras. ¿Quién, Señor, va a habitar en tu tabernáculo? ¿Quién va a morar en tu monte santo? El que anda, el que vive, el que se conduce en integridad en todas las áreas de su vida. El que hace justicia, no el que hace injusticia. No el que manipula la justicia para su propio bien. No el que usa los resquicios legales o no para torcer la justicia, si es que ésta pudiera torcerse. El que habla verdad en su corazón. De la abundancia del corazón, dice las Escrituras, o no, que habla la boca. Y el deseo de Dios es que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones para que hablemos verdad, para que vivamos de acuerdo a la verdad. Ese es el que va a vivir, el que mora, el que honra, el que agrada a Dios. La integridad, lamentablemente, se puede perder.
Si usted y hoy y yo somos íntegros o creemos ser íntegros, no es una garantía que lo seamos mañana. La integridad es una cosa de cada día y es puesta a prueba cada día. Job, que había pasado por diferentes circunstancias difíciles, sí, enfermedad, la muerte de sus siervos, pérdidas materiales, ¿correcto? Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Esto es después de todo lo que ya había perdido, varón perfecto, completo, maduro, recto, temeroso de Dios. ¿Se da cuenta? Todas estas son las características de un hombre íntegro, apartado del mal, que todavía retiene, que no ha perdido su integridad. Yo no tengo la más mínima idea. Creo que Dios nunca va a probarme como probó a Job, porque Dios conoce que mi fe es menor que la de Job. Pero cabía la posibilidad de que Job perdiera su integridad. Cabía esa posibilidad. Que ante cosas menores o no, que de las que Job ha vivido, puede ser que usted y yo perdamos nuestra integridad. Dejemos de actuar correctamente. Puede ser que en vez de apartarnos del mal, nos apeguemos al mal. Pero sin embargo, Job no perdió. Y él, si alguien tenía, comillas, no creo que haya, pero si alguien tenía una excusa para perder su integridad, para blasfemar en contra de Dios, para reclamar a Dios, para tirar la toalla y querer entregarse, ese era Job. Sin embargo, él retuvo su integridad. Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Entonces le dijo su mujer, su esposa se daba cuenta, ¿o no?, que Job todavía se mantenía fiel a Dios. ¿Aún retienes tu integridad? ¿Todavía te mantienes fiel a Dios? ¿Recto, temeroso de Dios? No olvide que Job todavía adoraba y reverenciaba a Dios y le bendecía. Maldice a Dios y muérete. A pesar de las dificultades o injusticias, ¿todavía nos comportamos correctamente? Yo sé, hermanos, que son situaciones difíciles, de salud difíciles, económicamente difíciles, espiritualmente difíciles. Me imagino, cuando leí, Marina, lo que tú escribiste hace un tiempo atrás, parece recién entrada a tu trabajo, y comentaste ahí algo respecto de las enfermeras y lo complicado que era. Me imaginaba, ¿no?, lo difícil que es trabajar así, lo difícil que es servir a Dios en medio de una circunstancia así, pero se puede. Se puede si somos íntegros delante de Dios. Podrán acusarnos como a Daniel, pero de cosas que no tienen cómo probar porque no son reales. Podrán inventar, confabular, lo que sea. Lo han hecho, lo hicieron con el Señor. Levantaron calumnias o no contra el Señor. Contra Pablo, acusaciones falsas que no podían probar. Contra Esteban, acusaciones falsas que no podían probar porque no eran ciertas. Y hermanos, pueden decir de nosotros lo que quieran, pero no lo pueden probar. De Daniel trataban de culparlo, pero no podían hacerlo. Tuvieron que inventar, crear algo. Queridos hermanos, todavía nos comportamos correctamente en medio de las dificultades, en medio de las adversidades. Debemos comportarnos sin ninguna duda y se puede. En Romanos capítulo número 12, escrito a la iglesia que estaba en Roma, cuando estaba por levantarse una persecución tremenda, ¿o no?, del imperio contra los creyentes, contra los judíos creyentes y los gentiles creyentes, se les pide a ellos: no paguéis a nadie mal por mal. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, no solamente de los creyentes, de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No si depende de los hombres, sino si depende de mí como hijo de Dios. Estas demandas son para los creyentes, no son para los incrédulos, son para nosotros, para usted y para mí, que conocemos al Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale. Él es mi enemigo, pero yo no soy su enemigo. Dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo. Y aquí está, hermano, cuidado que lo malo nos venza. ¿Sí?
sino vence con el bien el mal. Vivimos en un mundo injusto, pero que eso no nos lleve a que nosotros también seamos injustos. Vivimos en un mundo perverso, pero que eso no nos justifique para que nosotros seamos perversos. Vivimos en un mundo mentiroso, pero que eso no nos justifique para que nosotros también caigamos en la mentira. Que el mal no nos venza, sino venzamos con el bien el mal. La integridad es, en el día a día, es evaluada, pero también algún día en la presencia del Señor será evaluada también, será pesada, seremos medidos conforme a nuestra integridad. Job, en el capítulo 31, versículo número 6, después de todos los juicios que están haciendo sus amigos, pensando que Job ha pecado, que Job tiene pecados ocultos, que cómo puede ser que esté pasando esto, que esto es la mano, la ira de Dios sobre él. Ellos no sabían que era una prueba de Dios. Dijo Job, pésame Dios, pésame, pésame, ponme en una balanza y pésame. Si realmente Job dice, yo he pecado, muéstrame, Señor, por qué estoy viviendo estas cosas. Pero Job sabía en el interior de su corazón que no había pecado contra Dios y realmente no había pecado contra Dios. Lo que Job estaba viviendo no era causa de su pecado, sino era causa de esta prueba que Dios permitió que él pasara. Y Job sabía, pésame, Señor, ni un problema. Si soy digno de estas cosas, perfecto, dímelo, Señor. Hermanos, el Señor va a pesarnos. Usted podría decirle hoy al Señor, pésame, Señor, pésame. Señor, aquí estoy, pon en la balanza y dime realmente si soy íntegro o no soy íntegro, si soy veraz o no soy veraz, si soy obediente o no soy obediente. Y conforme a eso, Señor, tú págame. Pésame, Dios, en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Job sabía, Señor, usted va a saber que no he hecho nada malo, que no he hecho nada para merecer estas cosas, y así lo era, sin ninguna duda. Job no tenía temor de que Dios lo examinara. Hermano Mario, ¿estás por ahí? Mario Triviño. Pastor. ¿Puedes leer Salmo 139, versículos 23 y 24, por favor? Por supuesto, pastor. Dale, gracias. Salmo 130, espera. 139, versículos 23 y 24. Salmos. Ya, ahí estoy. Ya. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Perfecto, muchas gracias. Este salmo, el Salmo 139, se conoce como el Salmo de la omnisciencia. Así comienza el versículo 1, que Dios todo lo conoce, que Dios conoce mi caminar, mi levantarme, mi sentarme o no. Y dice el salmista, sí, examíname, oh Dios, examíname. Señor, ponga una luz y mire lo que hay dentro de mi vida. Por favor, póngalo en una balanza y dígame qué es lo que hay. Pruébeme y vea si hay en mí camino de perversidad. Hermanos, usted y yo estamos dispuestos el día de hoy a decirle al Señor, así como el salmista, Señor, examíneme, o como dijo Job, péseme, Señor, péseme. Póngame en una balanza de justicia, conforme a su palabra, Señor, conforme a su verdad, no conforme a mi justicia, sino conforme a su justicia. Para que el Señor nos diga si estoy falto o no, o si estoy a cuentas con Dios. O como dijo el salmista, Señor, examíneme. Examíneme, Señor. Usted me conoce, usted sabe exactamente aún mis motivaciones, sabe por qué hago o dejo de hacer algo, usted sabe lo que hay dentro de mi corazón. Examíneme ante esa verdad y compáreme con su verdad. Job no tenía temor que Dios lo examinara. Y espero que usted y yo esta mañana o en este día tampoco tengamos ningún temor de que Dios pueda examinarnos a través de su palabra. Ante su palabra estamos desnudos, sin ocultar absolutamente nada. Salmo capítulo 7, versículo 8 dice, Jehová juzgará a los pueblos. Y dice el rey David, júzgame tú, Señor, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. David, por lo menos en este salmo, todavía era un creyente justo. Era un creyente que estaba viviendo de acuerdo a las demandas de Dios. Más adelante él va a perder o no su integridad. ¿Recuerdan? Pero por ahora, cuando escribió este salmo, todavía David podía estar de pie ante Dios y decir, Señor, júzgueme
conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Y hermanos, el Señor va a probarnos y va a juzgarnos respecto de nuestra integridad. En este pasaje de Génesis capítulo 20 es bien triste porque aparentemente un hombre que no es Abraham es mucho más íntegro que el propio Abraham. Como puse aquí el ejemplo de Abimelech, Abimelech era más íntegro que Abraham. Abraham estaba dispuesto a mentir, lo había hecho antes, había mentido respecto de su esposa. Había dicho ya antes, o no, en Egipto, que era su hermana. Y había recibido un tirón de orejas, o no, de parte de un incrédulo allá. Ahora, probablemente Abimelech, si es creyente, no lo sabemos, pero nuevamente, o no, es reprendido porque ha mentido. A Abraham no le importaba mentir con tal de salir el airoso. Cuidado, hermanos, con ser así, creyentes que no nos importa mentir, creyentes que somos confrontados por los incrédulos, nos llaman mentirosos o no, ¿verdad? Aquí tenemos un creyente, Abraham, que era menos íntegro. Había alguien más íntegro que él en aquel día. Le dijo Dios en sueños a Abimelech, yo también sé, porque Dios sabía que Abimelech era inocente de lo que iba a hacer. Iba a tomar a Sara o no por mujer, porque Abraham le había dicho que era su hermana. Yo también sé, dijo Dios. Y hermanos, no lo sabía Abimelech, Dios lo sabía, Dios lo va a librar. Y por eso quiero decir que la integridad es ante los ojos de Dios. No importa si me pillan los carabineros, no importa si me pilla la justicia, no me importa si me pilla, puede ser que no me pille nadie, pero hay alguien que lo sabe. Y es ese alguien, si yo soy temeroso de Dios, a quien vale la integridad. La gente del mundo va a decir, oye, todos lo hacen, pero no los hijos de Dios. Oye, pero si todo el mundo hace, sí, pero yo soy un hijo de Dios. Yo no soy todo el mundo. Cuando usted escuche todo el mundo, usted y yo tenemos que pensar, chic, yo no soy del mundo. Todo el mundo, pero yo no soy del mundo. Yo no vivo de acuerdo a las normas del mundo, ¿sí? Las normas de Dios son superiores a las normas del mundo. Yo también sé, dijo Jehová, que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo, Jehová, también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Aquí está el Señor, sin ninguna duda, observando, pesando, interviniendo. ¿Sí? Y vuelvo al punto. Este rey era mucho más íntegro que el propio Abraham. Evaluando algunas áreas rápidamente, nuestro sometimiento a las autoridades. Romanos 13, lo conocemos de memoria o no. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Usted y yo nos estamos sometiendo a las autoridades en este contexto de pandemia, en este contexto de cuarentena, en este contexto de toque de queda, en este contexto que el país está viviendo. No me recuerdo el término técnico, si estamos en un término de tiempo especial, algo así, ¿verdad? ¿Sí? ¿Nos sometemos a las autoridades? Sabemos que tenemos que obedecerles porque Dios les ha puesto ahí, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. ¿Tenemos integridad ante Dios que estamos obedeciendo a las autoridades? No quisiera creer que hay hermanos que están quebrantando las normas de las autoridades o mal usando los permisos que las autoridades están dando, porque eso no honra a Dios ni le agrada. Y los que resisten a la autoridad acarrean condenación para sí mismos. Nuestras conversaciones. Cuidado con las conversaciones. Hermanos, yo leo las conversaciones en Face de un montón de hermanos y muchos hermanos dicen, no, esta es una conspiración, ¿sí? No, salgamos nomás. Y comienzan a comentar, sí, que lo que pasa es que esto, los gobiernos, no, qué sé yo, no salgamos nomás, o no respete aquí, no respete allá, o no, y como ellos. Cuidado, hermano, con las cosas que conversamos. Cuidado con hablar de no respetar las autoridades. Cuidado con hablar de no someternos a las demandas que ellos están poniendo, a las indicaciones que ellos están poniendo. No, rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si nuestras conversaciones no están de acuerdo con la palabra de Dios, no las tenga. ¿Sí? Hay personas que dicen, a mí me da lo mismo, ¿no? Yo beso igual, yo para qué me separo, yo no uso mascarilla, a mí me da lo mismo, ¿no? No le tiene que dar lo mismo. Esas conversaciones son malas conversaciones y corrompen las buenas costumbres. Hacen que otros desobedezcan a Dios.
Yo salgo nomás sin permiso, a mí me da lo mismo, ¿no? No, no, eso es un pecado, es una desobediencia ante Dios. Cuidado con estas conversaciones, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Otra versión dice, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Nuestra conducta en nuestras cosas, dice ahí, pero escasas, ¿sí? Nuestra conducta en nuestras casas, no cosas, sino casas. Porque en nuestras casas, entre comillas, somos amos y señores, ¿o no? Y creemos que podemos hacer en nuestras casas lo que nosotros queramos y estamos totalmente equivocados. Los creyentes en nuestras casas estamos obligados a vivir conforme a lo que Dios ha establecido en nuestras casas. Salmo 101, verso número 2. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Queridos hermanos, Dios tiene las mismas demandas que tiene para mí como vivo en la iglesia, como vivo en el mundo, como debo vivir en mi casa. La autoridad de mi hogar se llama el Señor. La autoridad de mi casa y de su casa es la palabra de Dios. No es que podemos vivir como queremos en nuestras casas. No es que yo voy a hacer una fiesta y van a venir todos. No puede. Tiene que obedecer en su casa a las autoridades. No es que yo voy a hacer un cumpleaños y voy a invitar. No puede. Tiene que vivir en su casa en la integridad de su casa, conforme a las demandas que Dios ha establecido. De otra forma, su casa y mi casa no van a honrar al Señor. ¿Se recuerdan? En el pasaje que comencé de Josué, ¿no? Que Dios dice, temed a Jehová y servidle con integridad. Josué responde a eso, yo y mi casa, vamos a vivir de esta manera que Dios quiere. Hermanos, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Si su casa no es íntegra y mi casa no es íntegra es porque su corazón no es íntegro. Pero si su corazón y el mío es íntegro delante de Dios, nuestra casa también lo será. Ya les mostré algunos frutos de la integridad en la vida de Daniel. La integridad nos va a proteger siempre, siempre. La integridad nos hace dormir tranquilos. La integridad nos hace que si Dios tuviese que examinarnos ahora, podemos estar seguros. El Salmo 25, 21 dice, integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. La integridad me va a guardar. La integridad me va a proteger. La integridad va a poner sobre nosotros un cerco. Daniel podía vivir seguro y tranquilo porque sabía que no tenía nada que había escondido, nada en que lo pillaran, nada, busquen todo lo que quieran, nada van a encontrar. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado, sea mi protección, la integridad y la rectitud, protección, dice la NBI. En Proverbios 28, 18, el que en integridad camina será salvo, será librado de peligros, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Yo me imagino que usted no tiene ningún problema con el toque de queda porque no anda a las afueras después de las 10 de la noche, ¿o no? Ni un problema, está tranquilo, da lo mismo. Yo no ando a esa hora, por lo tanto, nada va a ocurrirme. La integridad me protege. La integridad nos da seguridad, nos da confianza. Es como siempre digo, yo escucho por aquí cerca de mi casa a los carabineros, siento la sirena y sé que no me andan buscando a mí. Que así no me asusto, no me preocupo, ¿o no? El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Si usted está usando bien sus permisos, no tenga ni un problema. Tiene su permiso y lo está usando para eso. Pero si usted está mal usando y tiene que argumentar y tiene que mentir, ¿o no? Usted lo sabe. Pues puede convencer a la autoridad. Al que no ha convencido es a Dios. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que anda en integridad anda seguro, dice la Biblia de las Américas. Anda seguro. La integridad nos trae bendición. El Salmo 84 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová.
no quitará el bien a los que andan en integridad. No les va a quitar el bien, no les va a quitar la bendición el Señor a los que andan en integridad, porque en esa integridad quieren honrar a Dios. Nada bueno, dice la Biblia de las Américas, niega a los que andan en integridad. Nada les niega el Señor a los íntegros. Nada le negó el Señor a Daniel, a José y a otros siervos de Dios que vivieron en integridad. Conclusión. Si hoy buscaran cosas para acusarnos, si el Señor viniera a mirar cómo hemos vivido durante esta pandemia, cómo hemos vivido durante esta cuarentena, si Dios tuviera que mirar cómo hemos usado los permisos y las cosas, ¿o no? Si hemos seguido las normas que la autoridad ha establecido, ¿saldríamos aprobados? Yo diría, perfecto, ni un problema, lo usaste bien, lo aplicaste bien, ¿sí? O él diría, pero mira, esto no estuvo bien, esto no fue correcto. Aquí manipulaste, mentiste, engañaste, ¿sí? Le diste otro uso. Si hoy buscaran cosas para acusarnos, desacreditando así nuestro testimonio cristiano, eso es. No se va a hablar de Víctor Veloso, se va a hablar del pastor Víctor Veloso, del evangélico, ¿o no? ¿Encontrarían algo? Este fue el comentario de Juan el jueves. ¿Encontrarían algo? ¿En alguna área de nuestra vida encontrarían algo? A Daniel le buscaron por todos lados, en lo relacionado al reino, en lo relacionado no encontraron absolutamente nada, ni un vicio, ni personal, ni laboral, ni gubernamental, ni nada. No encontraron nada. ¿De qué nos acusarían? ¿Hay algo que necesitamos arreglar en nuestras vidas? Que nosotros nos damos cuenta, sí, si Dios nos pesa hoy, salgo desaprobado. Bueno, arreglémoslo. No esperemos a ser desaprobados, sino arreglémoslo para que seamos aprobados. Si estamos mal usando o hemos tomado esto como un juego, bueno, pongámonos serios, ¿o no? Y respetemos las autoridades y demos buen testimonio de que somos respetuosos, obedientes. ¿Estamos viviendo íntegramente? ¿Estamos obedeciendo a las autoridades? ¿Estamos orando por las autoridades? Lo difícil que debe ser, ¿o no? Vimos que hubo un cambio de ministro. Ayer se cambió el ministro de Salud. Yo no quisiera estar en los zapatos de la persona que está ahí, de ninguno. Y en ningún lugar del mundo me imagino que debe ser fácil ser ministro de Salud. Criticar no cuesta absolutamente nada. Nuestro rol es orar. La gente del mundo critica. Los creyentes oramos y aportamos. ¿Usted es un creyente o parece una persona del mundo? Los fariseos y escribas conocían la verdad, pero no vivían de acuerdo a la verdad. Y a veces los creyentes, comillas, que conocemos la verdad, parece que no vivimos de acuerdo a la verdad. Tomemos una decisión correcta. Vivamos de acuerdo a ella. ¿Y cuál es esa decisión? Job lo refleja aquí. Él dijo, mis labios, él no está hablando por su esposa, está hablando por él, mis labios. Hermanos, yo no puedo hacer este compromiso por usted, ni siquiera por mi esposa, ni siquiera por mi hija o mis hijos. Es personal. Mis labios, mis labios. En la carta a los Romanos, capítulo 14, hablando del tribunal de Cristo, dice que cada uno dará a Dios cuenta de sí. Y Job dice, mis labios no hablarán iniquidad. Cuidado con estas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Cuidado con las palabras groseras, ¿o no? Que decimos o que escribimos o que pensamos. Sus labios y mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Cuidado con el engaño, la hipocresía, la mentira. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré, dijo Job, de mí mi integridad. Y Dios sabía que Job era íntegro. Y al final del capítulo, ¿no? Recuerdan que Dios restituye a Job todo lo que había perdido con creces, con creces.
Muchos hombres, dice aquí el Proverbio 20:26, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Esta idea que proclaman su propia bondad significa que estos hombres se autoevalúan y a sí mismos se autoproclaman. Es como que yo dijera hoy, hermano, yo soy íntegro. Ese veredicto lo dice Dios. Dios es el que evalúa. Dios es el que dice, ¿o no? Yo puedo darme cuenta por mis actos. Cuidado, cuidado. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad y pregunta a él, pero un hombre veraz, un hombre que vive realmente de acuerdo a las escrituras, es como la mujer virtuosa. ¿Quién lo hallará? Es difícil encontrar una mujer virtuosa, ¿o no? Difícil, pero se puede. No es imposible, se puede encontrar. Es difícil encontrar hombres creyentes, hombres y mujeres veraces, hombres que vivan de acuerdo a la palabra de Dios, hombres íntegros en medio de un mundo corrupto. Es difícil, pero se puede. Y yo quisiera creer que los que estamos en esta pantalla, los que están aquí, son de esos hombres veraces. No hombres impecables, porque no existen los hombres impecables excepto nuestro amado Salvador, pero hombres irreprochables, hombres irreprensibles, hombres y mujeres que estamos al día con Dios, hombres que si hemos fallado nos arrepentimos, hombres y mujeres que podemos confesar nuestros pecados para que el Señor nos limpie de toda maldad. Qué hermoso es pensar que somos un ramillete de hombres y mujeres veraces, hombres y mujeres que vivimos de acuerdo a la verdad. La palabra dice en 2 Corintios que nada podemos en contra de la verdad, sino que por la verdad. Queridos hermanos, que Dios nos use en medio de esta situación y cualquier otra situación que venga o que vivamos como creyentes íntegros, que nada ni nadie tenga nada de qué acusarnos que no esté resuelto ante los ojos de Dios. Muy bien, vamos a terminar en oración.